Si yo les hablo de Prabowo Subianto, ustedes dirán, ¿quién es? Bueno, se trata del que puede ser el próximo presidente del país con más musulmanes en el mundo, Indonesia, y que tiene un historial bastante polémico en su carrera política. Es lo que vamos a comentar esta noche junto a Raúl Sor, acá en Última Mirada. La verdad, Raúl, cuando yo vi el nombre Prabowo Subianto, tuve que buscarlo para ver de qué se trata. Buenas noches. Hola, sí. Claro, para nosotros es un completo desconocido. De hecho, sabemos poco de Indonesia en general, pero Indonesia es un país que tiene una gravitación creciente a nivel mundial y que le ha ido relativamente bien en los últimos años. En las últimas décadas ha estado creciendo entre un 4 y un 5% su Producto Interno Bruto, y de un país bastante rezagado, que aún lo es, pero se ha ido colocando acercándose a un país de mediano desarrollo, que dado sus 270 millones de habitantes, lo hacen gravitar en una región, además, en que hay grandes disputas geopolíticas entre Occidente, especialmente Estados Unidos, y China, que tiene un cierto afán de gravitar con más peso en toda esa región. Ahora, Indonesia tiene una historia muy oscura. En los años, especialmente en el año 65, ellos estuvieron con anterioridad gobernados por el presidente Sukarno. Y aquí hay que tener cuidado porque los apellidos se parecen bastante. Sukarno fue uno de los líderes lo que en aquel entonces se llamaba el movimiento de los no alineados, es decir, eran países progresistas del tercer mundo. Pero crecieron las sospechas de que Sukarno estaba dándole demasiado espacio a los comunistas, y Occidente, especialmente Estados Unidos, estimularon un golpe de Estado en Indonesia, y en 1965 se produjo un golpe de Estado que traumatizó al mundo. Se calcula que unas 500.000 personas, 500.000, fueron asesinadas, principalmente comunistas, pero también muchos personas que no adherían al régimen de Suharto, una serie de opositores, de agricultores en algunas de las principales islas. Hay que recordar que Indonesia es un archipiélago de miles de islas, y por lo tanto tiene una situación bastante dispersa, y hay una serie de fuerzas centrífugas. Y durante mucho tiempo el ejército y un núcleo muy poderoso de familias ejercieron el poder en el país. Y bueno, Sukarno trató de ampliar o democratizar el país, pero con resultados tan trágicos que culminaron en este golpe de Estado. Bueno, en esa situación, de alguna manera, Yakarta, que es la capital de Indonesia, pasó a ser sinónimo de una persecución inmisericordia contra los comunistas, contra la izquierda en general. Y quiero recordar, para los que tienen alguna memoria, que en esos tiempos, básicamente, antes de que la Unidad Popular y después que la Unidad Popular ganó las elecciones en Chile y se convirtió en gobierno, aparecieron en Santiago una serie de rayados que simplemente decían Yakarta, y apareció en muchos muros de la capital. Y lo que querían decir era una advertencia: ojo, que aquí iban a correr ríos de sangre como ocurrieron en Yakarta. Bueno, de eso pasó mucho tiempo, pero este general que acaba de ganar las elecciones, Prabowo, fue el yerno del dictador que durante 3 décadas gobernó Indonesia. Él se casó con una hija del presidente Suharto, que era el dictador mano de hierro, que, como te digo, durante 3 décadas mantuvo una represión brutal. Ahora, Prabowo se presentó a 2 elecciones anteriores, pero con malos resultados. Y en las 2 oportunidades estuvo contra Joko Widodo. Joko Widodo fue presidente durante 2 periodos y acaba de terminar.
Y como se dan las cosas en Asia, bueno, no solo en Asia, pero allí se da con más fuerza, son las estructuras familiares, y el hijo de Widodo es el vicepresidente del presidente que acaba de Subianto, que acaba de ganar las elecciones. De manera que hay una gran interrogante sobre cuál va a ser la postura real de Subianto, porque él ganó las elecciones sin lugar a dudas, con más del 50% de los votos. Algunas estimaciones, no está el resultado final, hablan de casi un 58%. Es decir, es una victoria arrolladora. Exacto, yo estaba viendo que algunos sondeos hablan de 57%. Y es muy importante el pasado de él, tal como tú dijiste, familiar del antiguo dictador. De hecho, dentro de la biografía de Subianto, se destaca que fue comandante de las Fuerzas Especiales, una unidad vinculada a la tortura y desaparición de muchos ciudadanos indonesios. Y aquí sale muchos, pero tú mismo lo mencionabas. Se estima cerca de 500.000 muertos. La pregunta es, ¿cómo se entiende desde nuestro punto de vista de una sociedad y una democracia occidental que una persona con ese pasado y con ese nivel de muertes que se le pueden vincular esté ganando una elección democrática con más del 57% de los votos? Y también yo no sé si tiene algo que se pueda vincular la etnia de los indonesios, que en su mayoría son musulmanes. La verdad es que aquí hay un país que es muy desconocido por nosotros, entonces uno le cuesta entender algunas determinaciones o algunas evoluciones políticas que tiene. Sí, y claro, es un país distante que seguimos muy de lejos, pero hay que señalar que el gobierno de Widodo ha sido muy popular y que Subianto tuvo una gran astucia. En 2 oportunidades se presentó a elecciones contra Widodo y las 2 veces fue derrotado. Ahora lo que él ha hecho es cambiar completamente su imagen del hombre que aparecía con fatigas militares, como ex comandante del ejército y con una postura muy militar. Cambió a una estrategia, y este es un tema pero muy profundo, Nicolás, con traje floreado, muy vistoso, y usando TikTok bailaba, se rejuveneció y se dirigió directamente a la población que mira TikTok, es decir, a los más jóvenes en Indonesia, a los millennials, y allí logró el grueso de los votos. Y muchos de estos millennials no vivieron la experiencia de la dictadura militar de Suharto. Por lo tanto, y vimos que lo mismo pasó con Marcos, que ganó las elecciones en Filipinas, el hijo del dictador Marcos, que era tan repudiado y con un historial tan oscuro. Bueno, su hijo, con una nueva imagen y con un empleo extraordinario de las redes sociales, bueno, consiguió ganar las elecciones, y en cierta medida hoy día Subianto hace lo mismo. Exacto. Hizo un cambio de imagen, trabaja con agencias de publicidad que son internacionales, que saben muy bien manejar muy bien estos temas, y con música, él andaba siempre con un perrito, es decir, se conquistó a los animalistas. En fin, con una serie de pequeños trucos logró cambiar su imagen de un general siniestro acusado de tortura en un tierno abuelito. Bueno, las redes sociales yo creo que lo cambiaron todo, y no estoy diciendo que necesariamente para bien. En algunos casos este puede ser uno de ellos y muchos más. Las repercusiones políticas de las redes sociales realmente no están en los cálculos de nadie, y esto va a seguir sucediendo. Vamos a dejar de hablar de Indonesia, Raúl. Te propongo que vayamos a Colombia, exactamente a Medellín, para hablar de la vida y muerte del cartel de Medellín. Hoy es jueves, tú recomiendas libros, y hoy en particular recomiendas este. ¿Por qué? El libro es de Carlos Leder. Carlos Leder fue, junto con Pablo Escobar, uno de los principales líderes del narcotráfico colombiano. Es decir, era un cabecilla, él mismo, del cartel de Medellín,
y él participó activamente en la introducción de toneladas de cocaína a Estados Unidos, hizo una fortuna enorme. Y este libro es su biografía. Lo escribe, él va narrando página a página sus distintas experiencias, lo hace en orden cronológico bastante estricto y tiene una pluma razonable. Yo me imagino que debe haber tenido la ayuda de alguien, porque él básicamente no terminó ni siquiera su estudio secundario, según lo que él cuenta en este libro. De manera que me sorprende la fluidez del escrito. Sí que debe tener por ahí un escritor fantasma. Es decir, algún periodista, alguna periodista le debe haber dado una manito, porque fluye muy bien como lectura. Y claro, como toda biografía, se cuida mucho de decir, él nunca estuvo a favor de asesinatos, él nunca se preocupó mayormente de las pugnas internas, aunque en algunos casos él sí las cuenta, pero te da una idea de lo siniestro, de lo macabro que es un cartel de droga. No solamente por el efecto, tú lo ves ahí en el título, esa vida y muerte, quizás a través de la televisión no se nota, pero son líneas de cocaína, digamos. Eso es lo que evoca, ¿verdad? Y bueno, el daño que causan entre los consumidores es descomunal, pero también la vida dentro del cartel es un infierno en el cual esta idea de que hay honor entre ladrones, no lo sé, nunca he estado en una sociedad de ladrones, pero ciertamente, por lo que cuenta Leder, no hay honor entre narcotraficantes. Es decir, viven disputándose los territorios, las mercancías, como la llaman ellos, a la cocaína, y Leder cuenta cómo en forma increíble se fueron asesinando unos a otros en el cartel de Medellín, y bueno, ya sabemos cómo terminó Pablo Escobar, y pese a todo, el libro es de gran interés, te explica la tremenda astucia que tenían estos narcotraficantes, cómo lograron abrir rutas a Estados Unidos, y también la formidable corrupción que hay en las autoridades en Colombia y en Estados Unidos, y con qué facilidad entraban a Estados Unidos y cómo conseguían permanentemente que las autoridades le hicieran la vista gorda. De manera que es un libro para quienes quieran entender más a fondo cómo opera un cartel. Creo que difícilmente, bueno, hay periodistas que han escrito libros extraordinarios al respecto, pero esto es una mirada desde el interior, debo advertir, muy higienizada, muy sanitizada. Es decir, él nunca se ensució las manos, él fue un comerciante, digamos, él sabía que estaba vendiendo veneno, pero lo hacía con pudor, respetando los acuerdos. Todos sabemos que no fue así, pero bueno, él escribió el libro. Sí, bueno, yo sincero que soy fanático de las series relacionadas a los carteles, Netflix y otras, Chapo Guzmán, y la verdad es que ahí uno sabe que es ficción, pero basada mucho en realidad, y uno obviamente se sorprende, como tú dices, dentro de una sociedad de ladrones, de narcos, de corruptos, uno dice, ¿cómo pudo pasar eso? ¿Cómo se puede llegar a estos niveles? Y te quiero preguntar si en ese libro uno puede incluso sorprenderse aún más de lo que era vivir dentro del cartel de Medellín, lo que se hablaba, lo que se hacía, como tú dices, las facilidades para llegar a distintas esferas del poder. Si uno en verdad lee ese libro y dice, aún sorprenderse más de lo que ya sabe. Sí, vas a aprender, sí, aporta elementos. Hay que tomarlo con un poquito de distancia, en el sentido que está higienizado. Es decir, él cumplió más de 33 años de cárcel en Estados Unidos. A él la gran pelea de los narcotraficantes, y él lo narra con mucho detalle, fue contra la extradición. Es decir, si había algo a lo que le tenían pavor los narcotraficantes, era que los extraditaran a Estados Unidos. Porque él cuenta en Envigado, donde él estuvo, pasó por ahí, estuvo especialmente la mayoría de los narcotraficantes, y bueno, allí tenían, ellos gobernaban la cárcel, eran señores dentro de ella, podían comisionar, pedir almuerzos, comidas a donde quisieran, abundaba el champán francés, es decir, vivían en un lujo increíble,
y en algunos casos preferían estar en la cárcel. Se sentían más seguros y protegidos allí que si estaban expuestos, tenían una vigilancia que era para que ellos no escaparan, pero a la vez no dejaban entrar a sus rivales. Por lo tanto, por ejemplo, ahora está circulando una película protagonizada por Bardem y la Penélope Cruz, en que ella escribe como periodista, es decir, ella protagoniza a una periodista que está tratando de escribir una biografía. Y bueno, cómo transcurre eso de la biografía de Escobar, ¿no? Y sus experiencias al respecto. Es decir, se han hecho muchas películas, muchas series, algunas de ellas extraordinariamente bien hechas, especialmente una colombiana, y con los rituales. Y una cosa que aparece también en el caso de Leder, un amor irrestricto hacia las madres, que prácticamente en todos los narcotraficantes aparece, y él da cuenta allí de este rol tan trágico de estos jovencitos que se convierten en sicarios, muchachos de menores de edad, muchos de ellos, que son entrenados para cometer asesinatos, y lo único que piden es dejar un legado de $10,000, $20,000 para sus madres. Y saben perfectamente que ellos van a morir en alguna de los trabajos, entre comillas, que les comisionan, pero digamos, esa afección, esa relación con las madres se reitera en todos los personajes que he visto. Bueno, eso es prácticamente algo transversal a los capos, a las mafias, a los corruptos, de que se podían traspasar todos los límites, pero la familia no se tocaba. Me hace todo el sentido con lo que tú estás comentando. Raúl Sor, analista internacional de Todos los Días acá en Última Mirada. Como siempre, un placer conversar contigo. Chao, Nicolás. De esta forma terminamos la Última Mirada de este jueves. Sigan con nosotros acá en CNN Chile.